¿Cómo estamos, amada iglesia? Gracias a Dios por este tiempo más, por esta noche más. Hermano precioso, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos revele su palabra. Sí. Mira, hermano, iglesia, semillas, enseñanzas, doctrinas, hay muchas, y te las digo en plural. Doctrinas y enseñanzas, muchas. Verdad, solo una. Y la verdad está en Cristo Jesús. Hermano, así es que vamos a ser cuidadosos, prudentes. Hoy vamos a tocar el tema semillas del Génesis. ¿Con qué tiene que ver? Hermano, esto tiene que ver con la verdad sobre la salvación, ¿verdad? Es una de las doctrinas carne, vianda, que necesita todo cristiano, hermano. ¿Qué necesitamos saber? ¿Por qué Dios? ¿Cómo te diseñó Dios, hermano? Mira, si no entendemos cómo nos diseñó Dios, por eso acarreamos tantos problemas, tantas situaciones. Tenemos que entender cómo nos diseñó Dios a los seres humanos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito nos diseñó así? Y todo esto lo vamos a encontrar en las semillas del Génesis. Tiene que ver con salvación, hermano. Aleluya. Salvación. Entonces, Dios, para poder salvarte, creó un plan. Ese plan, bueno, diseñó al hombre de una manera para que pudiera salvarlo. Fíjate bien, para que pudiera salvarnos. Nos diseñó de una manera para que pudiera llegar a nosotros la salvación. Pero necesitamos entenderlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, nos humillamos delante de ti. Nos despojamos de todo peso, de todo pecado que está asediando nuestro camino en Cristo Jesús. Hoy te reconocemos, Dios Todopoderoso, como el único Señor, Creador de todo. Reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy clamamos para que nos des entendimiento, Señor, entendimiento, inteligencia espiritual, Señor, para que podamos entender por qué nos diseñaste así, como seres humanos, y tu propósito, mi Señor. Padre, permítenos cantarte, porque queremos reconocerte a través de la alabanza en Cristo Jesús. Bienvenido seas, hermano, bienvenido seas, iglesia, otro culto más, otra reunión más. Estas reuniones son de enseñanza. El culto normalmente lo celebramos el día domingo, hermano, porque es un culto de adoración. Pero hoy vamos a tener enseñanza. Sin embargo, tenemos un canto, porque ese canto te hace tener conciencia de Dios. Y este canto se llama Eterno Dios. ¿Sabes cómo es tu Dios? Es un Dios eterno. Señor. Fíjate, Él quiere que entremos a su eternidad. ¿Cómo? Diseñándonos como nos diseñó, pero para que tuviéramos salvación. Vamos a cantarle y luego entramos a esta gran enseñanza que está en la palabra de Dios. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Dios en sus palacios es conocido por refugio. Aleluya. Eterno Dios, eres refugio, mi fortaleza y mi canción.
Fíjate como dice Iglesia, eterno Dios, eres refugio. Es nuestra fortaleza, Él es nuestra canción. Él es el que levanta nuestra cabeza cuando somos débiles, hermano. Hermano, Dios te dé gracia, Dios nos dé gracia, nos dé entendimiento para recibir esta revelación. Te digo, esta enseñanza tiene que ver con la verdad sobre la salvación. Hermano, ¿cómo es que Dios trajo salvación? Bueno, tenemos que ir al principio. Por eso vamos, hermano, a lo que son semillas del Génesis. ¿Qué son las semillas del Génesis? Entonces, había una pregunta, hermano, que tendríamos que cuestionarnos. ¿Quién es Dios? Pero vamos a hacer esta pregunta con la actitud correcta. No como preguntando, ¿y quién es ese Dios? No. ¿Quién es Dios? Si nosotros tenemos la actitud correcta, hermano, iglesia, vamos a encontrar que en la Biblia, hermano, nos va a hablar acerca de Dios. Entonces, te dije que estamos hablando del Génesis, semillas del Génesis. Con la actitud correcta, en la Biblia vamos a aprender acerca de nuestro Dios. Dios es un Dios maravilloso. Hermano, ¿qué significa Génesis? El primer libro de la Biblia es Génesis. ¿Qué significa? Orígenes. Esto significa Génesis, orígenes. O también su significado es semillas. ¿Qué son las semillas? Ahí está lo que se pone para que se siembre y haya fruto. Entonces, fíjate bien, en el Génesis surgen los orígenes, pero también son las semillas que tenemos, donde podemos aprender. También se le llama inicio. El Génesis tiene que ver con inicio. ¿De qué? De las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees el libro de Génesis, encuentras todo eso. Al leer el libro de Génesis vas a encontrar algo particularmente. Mira, Génesis es el libro de las semillas. Escucha bien, Génesis es el libro de las semillas. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar. Todas las doctrinas de la Biblia, fíjate bien, todas las doctrinas, todas las enseñanzas de la Biblia tienen su origen, su semilla o principio sembrada en el Génesis. Si tú lees con entendimiento Génesis, vas a encontrar que todas las doctrinas de la Biblia tienen su semilla o su principio en el Génesis. Te voy a mencionar uno. Por ejemplo, ¿qué día debemos de guardar para Dios? Esa enseñanza la tenemos en Génesis. ¿Por qué debemos de diezmar? Esa enseñanza la tenemos en Génesis. Cuando Abraham va a una guerra y de regreso se encuentra con un rey, dice que es el rey de Salem, Melquisedec. Melquisedec es una figura de Cristo. Y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo. Fíjate que Dios ahí nos enseña que el diezmo tiene su enseñanza en el Génesis y no en la ley. Es un principio, hermano. Entonces, tenemos que aprender bien esto, hermano, porque recuerda, absolutamente todas las doctrinas de la Biblia tienen su origen o su semilla, ¿verdad? O su principio sembrada en Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis significa principio. Vamos a ver, en cuanto a Dios, ¿verdad? Dijimos que con la actitud correcta tenemos que aprender quién es nuestro Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Y dice la Biblia, los cielos y la tierra. Pero aquí la palabra Dios, ¿sabes de dónde viene? Del original que está en hebreo, que quiere decir Elohim.
en el principio Elohim. Eso es lo que dice en el original, ¿verdad? Significa dioses. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es en el principio Elohim, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Elohim? Significa dioses en plural. Nosotros leemos en castellano y nada más vemos que dice Dios, pero en el original dice Elohim. En el principio crearon esos dioses o creó ese conjunto, ¿verdad? Dioses en plural. ¿Qué nos muestra, hermano? Nos muestra a un Dios que son varios. Y tenemos que entender con la actitud correcta. Génesis 1:1 nos muestra a un Dios que son varios. Fíjate bien. Más adelante podemos encontrar, vamos a Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 4. Me estoy saltando libros de la Biblia para que podamos entender. Por ejemplo, ya cuando estaba Israel, el pueblo, ¿cómo le hablaba Dios a Israel? Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Aquí la palabra Dios no es Elohim. Aquí la palabra es, fíjate bien, Achad. Ahorita te voy a decir. ¿Qué nos muestra aquí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Fíjate bien, mientras Génesis 1:1 dice Elohim, en Deuteronomio 6:4 dice, también habla de uno, pero no es Elohim, es Achad. En hebreo también tiene un sombrerito, no es acento. Achad está en hebreo. ¿Qué significa Achad? Significa uno compuesto de varios. Fíjate qué interesante. Es como Dios, cuando nos dejó la Biblia es espiritual, hermano. Amén. Y no la podemos interpretar con la mente humana. Como la Biblia es espiritual, la debemos recibir con el Espíritu, en el Espíritu. Cuidado con el razonamiento, porque entonces estaremos interpretando la Biblia de manera carnal, y la Biblia no es para interpretarse así. Hermano, entonces, ¿qué significa Achad en Deuteronomio 6:4? Uno compuesto de varios. ¿Pero de qué está hablando? Uno, pero como unidad. Una unidad perfecta. Y tú sabes de quién estamos hablando: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad perfecta, hermano. ¿Cómo se conseguía esta unidad perfecta? ¿Cómo viene esta unidad perfecta, hermano? Cuando varias cosas se centran en un solo objetivo, en una sola cosa. Escúchame bien. Cuando varias cosas se centran en uno solo. A ver, ¿cuál era la intención del Padre? La salvación del ser humano. ¿Cuál era la intención del Hijo? Dar su vida para salvarnos. Aleluya. ¿Y cuál es la intención del Espíritu Santo? Crear en el hombre arrepentimiento para salvación. Entonces, fíjate, los tres están centrados en un solo objetivo. Aleluya. Salvación. Ahora, yo te diría esto cuando varias cosas se centran en una sola, yo diría, hermano, en la iglesia, ¿cuándo va a haber unidad? Cuando todos nos centremos en Dios. Aleluya. ¿Sabes cómo se da la unidad en una iglesia? Cuando todos los congregantes se centran en Dios. Ahí surge la unidad. Esta unidad, ¿quién nos las enseña? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, ¿qué estaban haciendo este Dios en unidad? Buscando la salvación del ser humano. No te olvides, hermano.
Dios por eso te encontró, iglesia. Por eso, a donde estabas perdido, perdida, ahí fue y te encontró. Si estabas descarriado, fue por ti, te atrajo con amor, porque tiene un gran propósito. Aleluya. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen esa unidad que busca que el hombre tenga salvación, hermano. ¿Y esto desde dónde? Desde el Génesis, desde el principio. La Biblia, hermano, ¿qué hace? La Biblia es la máxima autoridad en la tierra de un creyente, hermano. Esta Biblia nos presenta a Dios como un ser trino. ¿Qué quiere decir trino? Triuno. 3 en 1. ¡Qué gran! Por eso cantamos, tenemos un Dios eterno. Él es eterno. Ahora, ¿por qué si Él es triuno, cómo buscó diseñar al ser humano? Bueno, pues buscó, fíjate, son 3 personas en un Dios. 3 personas en un solo Dios. No son varios, es uno, 3 personas en una unidad perfecta. Mira, si Él es una unidad perfecta, ¿cómo debería ser la iglesia? Pero la iglesia tiene que entender cómo fuimos diseñados. Vamos a estos pasajes, los escribí aquí para que los tengas. Primera de Juan 5:7, Segunda de Corintios 13:14, Primera de Corintios 12 del 4 al 6, Colosenses 2:2 y Juan 1 del 29 al 34. Los voy a repetir. Primera de Juan 5:7. Ahorita los vamos a leer, pero es bueno que tú los transcribas, hermano. Segunda de Corintios 13:14. Mira, al transcribir, Dios te revela. ¿Con qué intención nosotros transcribimos la palabra? Hermano, Primera de Corintios 12, 4 al 6. ¿Estás anotando? Colosenses 2:2 y Juan 1, 29 al 34. Vamos a ver lo que la Biblia habla de estas 3 personas en un solo Dios. Primera de Juan 5 y versículo número 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Estos 3 son uno, unidad. El Padre, el Verbo es Cristo. Es la palabra viviente. Aleluya. Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esto que está escrito aquí, su semilla estaba en el Génesis. Segunda de Corintios, capítulo 13. Qué bendición es tener la Biblia. Mira, hermano, alguien me preguntaba el otro día, ¿y usted cómo le hace? ¿Qué Biblia tiene de estudio? Mira, tenemos la doctrina en la Biblia, la verdad, para aprender las grandes cosas de nuestro Dios. Te voy a decir algo. Antes yo tengo muchas Biblias de estudio, pero llegué al punto de decir, cada una tiene una interpretación y no puedo estar con diferentes interpretaciones. Y empecé a orar y a clamar y decirle, revélame tu palabra. Y cuando voy a la doctrina que da un apóstol, ahí encuentras las verdades, hermano. La verdad del evangelio, la verdad de la palabra, hermano. Segunda de Corintios 13 y versículo. ¿No tiene 14 este? Vamos a ver si en la 60, porque luego ya ves que pasa eso. Está en el 13:13, mis hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, aquí está. El amor de Dios, 2, y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Fíjate, 3 en uno solo. La gracia del Señor Jesucristo. Hermano, corrígele ahí en 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Unidad perfecta en nosotros. Aleluya. ¿Te das cuenta, hermano? Primera de Corintios, capítulo 12. Me preguntaban si hay Biblia de estudio 9 en la versión 9. No lo hay. Yo creo que a lo mejor las nuevas, pero ten cuidado, ¿sabes por qué? Porque normalmente quienes escriben estas traducciones son teólogos según ellos. Y cuidado, pero Dios no necesita de teólogos para que lo estudien. A Dios no lo debemos estudiar. Dios es. Y en su palabra conocemos la verdad de quién es Él. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu está hablando del Espíritu. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor está hablando ¿de quién? De Cristo. Y 6, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Fíjate cómo cada uno de estas tres personas benditas tienen un repartimiento para la iglesia. Aleluya. Pero en unidad, hermano. Colosenses, capítulo 2. ¿Cómo ayer me preguntaba un hombre, un varón, cómo le puedo hacer para tener la estatura de Cristo? En esos momentos que él me preguntó, yo le pregunté al Señor, tengo que darle una respuesta con tu palabra, no con lo que yo pienso. Y Dios me dijo, andad en el Espíritu. ¿Sabes cómo alcanzamos la estatura del varón perfecto? Cuando aprendemos a andar en el Espíritu y no en el alma, no en la carne. Y él me decía, es que Dios me dijo que para alcanzar la estatura del varón perfecto tengo que ser buen padre, buen esposo, buen hijo, buen trabajador. Le dije, sí, eso te lo mostró Dios en la manera práctica. ¿Y cómo vas a ser un buen esposo si no andas en el Espíritu? ¿Y cómo vas a ser un buen padre si no andas en el Espíritu? ¿Y cómo vas a ser un buen trabajador, un buen ciudadano si no andas en el Espíritu? Y me decía, cierto, es que así dice la Biblia, andad en el Espíritu. Colosenses 2:2, para que sean confortados sus corazones, ¿verdad? Unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hermano, ¿quién consuela los corazones? Es el Espíritu Santo. Y luego menciona abajo el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Juan capítulo 1. Hermano, ¿te das cuenta que son tres personas en un solo Dios? Con una armonía, una unidad, de tal forma que buscan el bien del ser humano. Juan 1, 29 al 34, y dice la Biblia, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, tras mí viene un varón, es cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. 32, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. 33, yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. 34, iglesia, y yo le vi y he dado testimonio
que este es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que habla de los tres en una unidad perfecta? Bueno, ¿por qué tenemos que mirar esto? Porque entonces vamos a lo siguiente. ¿Cómo diseñó Dios al hombre? Si Dios tiene una imagen, ¿verdad? Triuno, entonces para crear al hombre, el hombre como su reflejo es triuno. Aquí está el diseño de Dios. ¿Cómo diseñó Dios al ser humano, al hombre? ¿Sí? Lo diseñó como Dios en su reflejo en cuanto a su imagen. Es triuno. ¿Por qué triuno somos, hermano? Porque el hombre fue formado a su imagen, a la imagen de Dios. ¿Qué tenemos en nuestro ser? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tres partes, triuno. Tenemos la imagen de Dios, iglesia. Esto es tan importante entenderlo para que sepamos cómo obra Dios en mi espíritu, cómo obra Dios en mi alma y cómo quiere que el cuerpo ande. Pero tenemos que entender que el hombre fue formado a la imagen de Dios, triuno. ¿Sí? Génesis 1:27, iglesia. Vamos a leerlo y después estudiamos esto. Génesis 1:27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. No dice macho, dice varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Dios creó, te lo estoy poniendo con letras negras, al hombre a su imagen, triuno. Lo creó, hermano, varón y hembra. El hombre y la mujer son triuno, como la imagen de nuestro Dios. Hermano, ¿con qué propósito? ¿Por qué Dios hizo a un ser humano triuno? Porque quería darle salvación. Con ese propósito. Entonces, vamos a ir resumiendo. El hombre está diseñado a imagen de Dios. Fíjate qué maravilla, hermano. Cuando tú entiendes esto, hermano, viene esa inteligencia espiritual y te dice, a ver, ¿cómo tengo que andar aquí en la tierra? Hoy en la mañana me dijo Dios, mi pueblo vive para sí. Y yo me quedé callado, hermano, y cuando Dios me habla me quedo así, digo, Señor, ¿cómo que vive para sí? Sí. Ellos cuando trabajan para sí. Cuando tienen que obtener algo, trabajan o lo hacen para ellos mismos. Y yo le tengo que hacer preguntas a nuestro Dios con la actitud correcta y le digo, Señor, ¿qué me estás enseñando? Si mi pueblo viviera para mí, yo dije, Señor, fíjate, tenemos el diseño de Dios. ¿Dios para qué existe? Para salvar al hombre. ¿El hombre para qué existe? Para corresponder a ese diseño de Dios. ¿Cómo creó Dios al hombre? Fue diseñado a imagen de Dios, hermanos. Bueno, si tenemos tres partes en nuestro cuerpo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cada parte es importante para Dios. ¿Verdad? Hermano, ¿para qué Dios diseñó hacia el hombre? Para poder ser transformado a su semejanza. Fíjate, primero nos hizo a su imagen para que podamos ser transformados a la semejanza de Él. No, es que esto no se puede, hermano. En Cristo se puede.
Aleluya. Hoy me encontré a un joven, mira, he orado, he ministrado a un joven que vive por aquí y tiene el gran problema del alcoholismo. ¿Y qué crees? Él puede estar diciendo groserías, peleando, pero cuando llego y me ve, hermano, se queda todo y me dice, pastor, no puedo dejar el alcoholismo. Y yo le pregunté, ¿no puedes o no quieres? ¿Sabes dónde está el problema de alguien que toma mucho? Está en el alma. Porque esa alma todavía no tiene la semejanza de Cristo. Y este joven ya es cristiano. Y cantaba en la alabanza y estaba en una iglesia y dirigía alabanza y etcétera. Pero ahorita está atrapado en el alcoholismo. Hermano, ¿por qué hay creyentes que están atrapados? Porque no han entendido cómo Dios los diseñó. ¿Y dónde quiere? ¿Por qué te diseñó con 3 partes? Porque quiere que tengamos la semejanza de Él. La imagen quiere decir que somos como Él, 3. Espíritu, alma y cuerpo, triuno. Pero la semejanza es que nos parezcamos a Él. Que nos asemejemos a Él. Eso es lo que quiere decir semejanza. Dice, poder ser transformado. Por eso nos hizo triuno, para poder ser transformados a su semejanza. Es decir, que fuéramos un reflejo trino como Él. Esto es, hermano. ¿Cuál fue el propósito? El propósito específico, salvar al hombre. Salvación. Por eso hace 3, para transformarlo, hermano, fíjate, transformarlo, transformación. Amén. ¿Cuál es el gran propósito de ser un diseño como la imagen de Dios? Salvación, hermanos. ¿Cómo estaba Adán y Eva en el principio? No tenían pecado, pero pecaron, hermano. Entonces, Él ya había diseñado al hombre así, triuno. Hermano, ¿cómo le hace Dios para que pueda tener esa semejanza mediante la salvación? Le imparte su naturaleza divina. Gloria a Dios. Fíjate el propósito de Dios, impartirte de su naturaleza divina. Que tengas la naturaleza de Dios. Fíjate. Dios, qué gran, por eso dice, eterno Dios, eres refugio. Él es nuestra fortaleza, Él es el que levanta nuestra cabeza. Hermano, Él es el que hace todo. Pero está buscando impartir o buscó impartir al ser humano su naturaleza divina. ¿Te imaginas tener los genes de Dios? La naturaleza de Dios. Bueno, ahora vamos a aprender. Estas enseñanzas tienen que ver con espíritu, alma y cuerpo. Verdades de salvación tiene que ver qué hace Dios en el espíritu, qué hace Dios en el alma y cómo el cuerpo se somete para tener esa transformación y esa semejanza. Hermano, el hombre entonces es un ser con 3 áreas. Vamos a Génesis 2, 7 al 9. Dice así la palabra. Formó pues Jehová Dios al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Y dice, y alentó, en la versión 60 dice, puso aliento, alentó en su nariz soplo de vida. Fíjate bien, aquí aparecen las 3 áreas. Y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate, un Dios perfecto. Diseña al hombre, pero también, ¿cómo lo diseña? Con 3 áreas.
Vamos a irlo. Aquí te pongo el texto. Y formó, con letras negritas, Dios al hombre del polvo de la tierra. Aquí le está dando forma, que es el cuerpo. Y sopló en él aliento de vida. ¿Sí? ¿De qué está hablando? El espíritu. Y fue el hombre en alma viviente. Ahí está el alma. Cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo es cuando fue formado del polvo de la tierra. ¿Amén? El espíritu es el soplo de vida que Dios sopló sobre Adán. Mira, hermano, cuando yo estaba revisando esto, ¿cómo se forma un bebé en el vientre de una mamá? Tú dímelo. Necesita de 2 células, un espermatozoide y un óvulo. Pero estos llevan la vida. Desde la primera que se juntan, se fusionan, ya está el aliento de vida. Ahí está. Cuando mucha gente quiere, o mujeres quieren provocarse el aborto, ¿sabes lo que están haciendo? Están matando a una vida, porque ahí ya hay soplo de vida. Pero bueno, eso es otro tema, hermano. El espíritu es el soplo de vida y el alma, el ser del hombre. Mira, como tú eres, esa es tu alma. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Qué temperamento tienes? Traemos el temperamento de papá y mamá, está combinado. Pero no te olvides que Dios te creó, te diseñó para que fueras transformado. Es decir, con su naturaleza divina. Así es que, mira, he escuchado a mujeres que dicen, no, la mujer nada más vino al mundo a sufrir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Esas son mentiras del diablo. ¿Sabes que Dios diseñó a la mujer de una manera especial para que fuese la ayuda idónea al hombre? Dice que los crió varón y hembra con un diseño triuno, pero ¿qué crees, hermano? Con el gran propósito de tener la semejanza de Dios, la semejanza de Cristo. Hermano, aquí hay 3 palabras clave que son semillas. Es aquello que debemos de, en nuestro corazón, aprender para comprender la gran salvación. Esta salvación Dios ya la había planeado, hermano. Por eso diseñó al hombre así, hermano. A lo largo de este estudio vamos a ir aprendiendo, hermano, cómo trabaja Dios en tu espíritu, en tu alma, y entonces el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el vehículo donde nos movemos, hermano. Amén. Mira, estas 3 palabras claves son creación, forma y hechura. Vamos a tenerlas en cuenta porque son semillas que nos van a ayudar. Creación, forma y hechura. Hermano, ¿verdad? La creación es espiritual. ¿Cómo hizo Dios? A través de su espíritu. Creado a imagen de Dios. Cuando alguien dice, no, pues yo no creo que Dios de la manga se haya sacado la creación. Pues, ¿qué crees? Fue creación espiritual. Muchos quieren razonar y la mente es tremenda. Por eso tenemos que entender que la creación es espiritual. Hermano, el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Con qué propósito? Salvarlo. Para que pudiera transformarlo a su semejanza, hermano. Cuando le dio forma, utilizó el polvo de la tierra. ¿Verdad? Le dio un medio de manifestación que es el cuerpo.
¿Cómo se va a manifestar? A través de un cuerpo. Este cuerpo, hermano, ¿de dónde vino? Del polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué crees que ahora que está la pandemia y están cremando a muchos, por qué queda? Queda polvo. Ese es el cuerpo. El alma, cuando alguien muere, entra en reposo. Pero el espíritu vuelve a Dios. Las tres partes, hermano. Entonces, cuando Dios le dio forma con el polvo, le dio un medio de manifestación, que es el cuerpo. Tenemos cuerpo para manifestarnos, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo nuestro Dios, hermano? Sopló en él aliento de vida. Es decir, le impartió su espíritu. Entonces, fue. Aquí te pongo con letras negritas, fue. Es el ser. Alma viviente, hermano. Fíjate, el alma es lo que tú expresas. Si tú eres enojón, está hablando de tu alma. Si tú eres muy dado a la tristeza, está hablando de tu alma. Pero todo esto lo vamos a ir aprendiendo, hermano, en estas enseñanzas. Quédate con esto. Génesis, ¿qué nos ayuda el Génesis? Nos da las semillas. La enseñanza de por qué Dios creó al hombre así. Con un diseño especial para, hermano, darle salvación, pero también para impartirle de su naturaleza. ¿Y qué? Provocar una transformación. Por eso ahora entiendes que cuando venimos a Cristo somos transformados. ¿Qué nos transforma? Nos transforma la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Hay mucho que aprender, iglesia. Hay mucho que tenemos que tener revisando la palabra, hermano. Vamos a terminar. ¿Sabes qué? Que Pablo habla en las cartas acerca de esto, de el hombre trino, ¿verdad? Vamos a Hechos 17. ¿Cómo lo expresa Pablo, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Hechos 17, versículos 26 al 28. Y dice la palabra, hermanos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Fíjate bien, 27, para que buscasen a Dios. ¿Para qué? Para que le buscáramos, hermano. Fuimos diseñados para buscar a Dios, hermano. Dice, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno. 28, porque en Él, en Cristo, en Dios, vivimos y nos movemos. ¿Sabes qué? La vida es el espíritu, nos movemos es el cuerpo y somos es el alma. Te lo vuelvo a leer. Porque en Él vivimos, el espíritu de Dios en nosotros. Nos movemos el cuerpo y somos es el alma. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Hermano, ahora vamos a ir avanzando un poco más. Dice Pablo en la carta en el libro de los Hechos, dice que en él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos tiene que ver con el espíritu. Nos movemos tiene que ver con el cuerpo. Y somos tiene que ver con el alma. Aquí tenemos que entender, hermano. A veces nos dejamos guiar más por el alma. Y mucho cuidado. En el estudio vas a ir entendiendo por qué la verdad sobre la salvación.
No me voy a adelantar porque tengo que ir paso a paso, pero esto es maravilloso. Hermano, cuando tú entiendes, yo te voy a comentar testimonios. Cuando yo era niño, yo me sentía una persona, hermano, que no valía nada. Hermano, yo sentía que cuando iba a la escuela yo decía, no, es que no voy a poder, no, es que no voy a poder. Fíjate la naturaleza humana, pero también eso tiene que ver con muchos daños que tú recibiste. Y a veces recibimos daños desde que estamos en el vientre de la mamá. Yo no lo sabía. ¿Sabes quién me lo reveló? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la oración. Y cuando Él me reveló que yo tenía un daño en mi alma, porque cuando yo estaba siendo gestado, fíjate lo que puede pasar. Tenía poco de gestación cuando mi mamá se enteró que estaba yo ya en su vientre. Mi mamá acababa de pelear con mi papá. Y fíjate, mi mamacita solo dijo estas palabras: ¡ay, otro hijo de este hombre! Esas palabras ¡fum!, se fueron al vientre. ¿Y sabes a quién dañó? Me dañó a mí. Yo no sabía, hermano. No sabía nada de esto. ¿Quién me lo reveló? El Señor. ¿Y sabes con qué propósito me reveló? Que fuera yo transformado. ¿Dónde tuvo que trabajar? En mi alma. ¿Por qué? Porque mi espíritu ya había hecho algo. Él me dio su vida. Pero mi alma necesitaba ayuda. Y crecí todo el tiempo que yo crecí, hermano. Crecí con miedos, con temores, con yo no puedo, a mí no me sale, no esto. Hermano, y no es porque los papás sean malos, hay que entender bien esto. Porque a veces le queremos echar la culpa a los papás. No. Tenemos que ir al que nos diseñó. ¿Quién te diseñó? ¿Quién te puede ayudar a salir? Cristo, Dios. Y para eso está el Espíritu Santo. Hermano, y entonces yo me di cuenta que yo decía, es que no valgo, es que no sirvo. Fíjate, yo pensaba que nunca me iba a casar. Porque yo decía, nadie se va a fijar en mí, una mujer menos. Pero Dios tuvo que venir, sanarme, transformarme, y entonces me da a mi esposa. Ya te contaré cómo Dios me dio a mi esposa. Me la dio a través de un sueño. Fue maravilloso, hermanos. Gracias a Dios, tengo 35 años. Voy a cumplir 36 este año de matrimonio. Y hermano, ¿quién nos diseñó? Dios. ¿Con qué propósito? Fíjate bien, su naturaleza, salvación, para ser transformados. ¿Y parecernos a quién? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo sanó Dios mi alma? Bueno, en el transcurso de este estudio vas a irlo aprendiendo. Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene un equipo. El alma tiene un equipo, fíjate. El cuerpo tiene su equipo, que son los sentidos con los que tú te mueves. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Pero el alma también tiene su equipo. Hay 5 sentidos en el alma. Y el espíritu que tenemos, el aliento que ya ha sido transformado en Cristo Jesús, también tiene su equipo. Ahí está lo maravilloso. ¿Cómo nos debemos mover para que el alma no nos gane, iglesia? Ahora te voy a decir. Pablo ya lo mencionó. Fíjate, esto se lo reveló el Señor, por eso en las cartas, en los hechos lo habla. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Fíjate bien, en Él debemos de vivir. No debes de vivir para ti, iglesia.
Cada día que vives debes de vivir para Dios. Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Mira, cómo trabajan muchos. Tengo que decirte estas cosas porque Dios es lo que nos habla cuando estoy preparando este mensaje. Hermano, muchos trabajan y hacen su trabajo con carga, con pesadez. ¡Oh, es que! Y tengo que ir a trabajar. Hermano, cuando vayas a tu trabajo, trabaja para Dios. Mira, mucha gente piensa, pastor, ¿y usted no tiene trabajo? Sí, sí tengo trabajo. Mi trabajo es ser pastor. Ese es mi trabajo. Yo tenía otro trabajo, Dios me dijo que lo dejara, ahora mi trabajo es ser pastor. Hoy fui a repartir despensas. No sabes cómo hago mi trabajo, con un gusto, hermano. Y voy, y cuando le entrego una despensa y le hablo de Cristo y lo animo, y hermano, hoy fui a entregarle al hermano Nachito, hoy fui a entregarle a la hermana Jessie, hoy fui a entregarle a otras dos. Hermano, mi trabajo es ese, pero lo hago en Cristo. ¿Tú cómo haces tu trabajo? En Él vivimos. En Él nos movemos. Cuidado con la amargura y la tristeza, porque esas cosas están en el alma. Y a veces haces tu trabajo, por eso dice Dios, mi pueblo vive para sí. Y después te voy a dar esta enseñanza porque me llevó a pasajes y dice la palabra que ninguno debe de vivir para sí. Está escrito en Romanos 14. ¿Por qué trabajamos, hermano? Dice Proverbios 16:26 que lo que te provoca trabajar es tu estómago y tu boca. Pero bueno, eso es otra enseñanza. ¿Qué le reveló Dios a Pablo y por qué lo menciona? En Él vivimos. Debes de vivir para Dios. En Él nos movemos. Tenemos un cuerpo que debe expresar la gloria de Dios. Y en Él somos. El alma tiene que ser transformada, pero necesitamos voluntad para que Él la transforme, mi hermano. En el alma tienes ahí también emociones, voluntad y pensamientos. Fíjate, cuidado que nos gobierne el alma. El alma tiene que ser transformada. ¿Qué hizo Dios cuando diseñó al hombre? ¿Dónde lo plantó? ¿Dónde lo puso? En un huerto. ¿Qué hizo Dios ahí en ese huerto? Sembró árboles, 3 tipos de árboles, hermano. ¿Con qué propósito? Que el hombre se alimentara. Mira, 3 tipos de árboles, porque estos 3 tipos de árboles iban a alimentar cada una de las partes del diseño del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a Génesis 2, 8 y 9. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Estás entendiendo cómo te diseñó Dios? Dios no te diseñó para que tengas flojera. Dios no te diseñó para que digas, ay, ¿de qué sirvo? Hermano, Dios te ha hecho con un potencial increíble, solo tienes que conocerlo. Hermano, el diablo va a venir con sus arducias y sus palabras mentirosas y te va a querer hacer sentir que no vales nada. Cuidado. Para Cristo vales mucho, para Dios vales mucho. Aleluya. No te dejes engañar. ¿Qué hizo Dios en Génesis 2, 8 y 9? Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿Para qué era ese árbol delicioso? Para que se alimentara el cuerpo. Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Sabes a quién representa el árbol de la vida? A Cristo. Ese árbol de vida es Cristo.
¿Cómo comes tú de ese árbol de vida? Cuando comes la palabra de Dios. Cuando te alimentas de la palabra de Dios. Y el árbol de ciencia del bien y del mal. Ese árbol de ciencia del bien y del mal es todo lo que te ofrece el mundo que comas. ¿Verdad que está ofreciendo hoy en día? Que la mujer tiene que ser igual al hombre. Eso es una mentira, porque la mujer está diseñada es más frágil que el hombre en su estructura de mujer. Es fuerte en algunas cosas, pero ella tiene esa hechura de parte de Dios. ¿Qué se hacen? Se complementan. Fíjate, ve mis manos, iglesia. Se complementan. Mira, complementan. Dios diseñó al hombre y a la mujer así. Entonces, hermano, ¿para qué el árbol de la vida que representa a Cristo? Para que comamos de Cristo. ¿Cómo comemos? Cuando comes la palabra, cuando lees la palabra, cuando estudias la palabra, cuando practicas la palabra. Hermano, el árbol delicioso es lo que Dios te da para que comas y tu cuerpo esté bien nutrido. Amén. Cuidado con comer pura pizza, hermano. Yo aquí cerca tenemos una pizzería, Dios. Todos los días hay fila y fila y fila y fila. Yo digo, ¿que no tienen otra cosa para comer? Hermano, debemos ser sabios en lo que comemos. Sí. Hay que tener cuidado, hermanos. Dios dio un diseño para que tú alimentes tu cuerpo. Y bueno, eso es otra enseñanza. Y hermano, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuidado, no todo lo que te ofrece el mundo es de bien. Cuidado con doctrinas, cuidado. Mira, cuando algún hermano llegue y me dice, pastor, encontré esto en el YouTube y mire, léalo. Hermano, a mí no me gusta escuchar lo que viene de otra fuente. Porque ya tengo la fuente, que es la palabra de Dios. Ten cuidado, iglesia. Solo te invito a que tengas cuidado y que recibas esta enseñanza. ¿Cómo te diseñó Dios? Te diseñó Dios un ser triuno, espíritu, alma y cuerpo, que tienen la imagen de Dios. Ahora Él quiere que tengamos su semejanza. ¿Y cómo? A través de transformación. ¿Cómo la transforma? Con salvación, hermanos. ¿Quién te salvó? ¿Para qué te salvó? Para que te parezcas a Él, hermano. Así es que, hermano, en mi caminar como pastor me he encontrado a muchas familias. Muchas familias. Y he escuchado a hermanos que dicen, así soy, así Dios me quiere. ¿Y qué? No lo dudamos. Dios te quiere. Pero Dios te quiere bien transformado. Amén. ¿Podemos cantar un canto, iglesia? Aleluya. Y terminamos. Mira, yo quisiera enseñarte más porque hay más, pero sabes que tengo que irme con calma, hermano. Para que vayas aprendiendo bien esta verdad. Hermano, enseñanzas muchas, doctrinas muchas. Verdad solo hay una. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En quién está la verdad? En Cristo. ¿Sabes que Cristo ya aparece desde el Génesis? Cuando ves algunas enseñanzas y figuras, estamos hablando de Cristo. Por eso Génesis tiene que ver con semillas. Todas las doctrinas de la Biblia, todas las enseñanzas de la Biblia tienen su semilla en el Génesis. Y Génesis quiere decir principio, origen. Hermano, que Dios esté bendiciendo tu corazón, te esté dando entendimiento para qué te creó Dios, hermano.
Vamos a cantarle, hermano. Cántale, alábale, bendícele, reconócele como tu Dios y como tu Señor. Ánimo, hermano. En el nombre de Jesús, canta.
quiero que vayas, hermano, al libro de Isaías. Mira, hermano, yo quisiera seguir con la enseñanza, pero vámonos con calma. Yo te mencioné que Dios había plantado 3 tipos de árboles. Fíjate que el árbol de la vida no estaba prohibido para que se comiera, pero no les llamó la atención a Adán y a Eva comerlo. El árbol que estaba prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué les causó curiosidad? ¿Y quién vino y los tentó? El diablo. Mira, el diablo confunde. El diablo provoca que tú razones. El diablo trae muchas cosas, hermano. El diablo va a incitar a que tú comas de la ciencia del bien y del mal. Fue lo que hizo con Adán y Eva. Pero debemos entender cómo nos diseñó Dios. Mira, el árbol de la vida no estaba prohibido. Podían comer de él. Comían del árbol delicioso, que era para nutrir el cuerpo, pero nunca aprovecharon para nutrir su espíritu. En cambio llegó Satanás y entonces provocó que comieran, para ver el alma. El alma tiene 3 áreas a donde el diablo busca cómo tentarte. Hay mucho que aprender, hermano. Pero voy a dejarle aquí. Quiero que vayas a Isaías 43. El Señor está llevando a esto para que tengamos entendimiento, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjate cómo lo habla de esta manera. Al pueblo de Israel, para que fuera Israel, primero tuvo que ser alguien, hermano. ¿De dónde viene Israel? De Jacob. Primero era Jacob y después Dios le cambia el nombre, lo transforma y le llama Israel. Fíjate las figuras, hermano. ¿Sí? Dice la Biblia en Isaías 43. Y ahora así dice Jehová, criador tuyo, nos creó. Oh Jacob, creó a Jacob. Y luego dice, formador tuyo, oh Israel, lo transformó, lo formó para que llegase a ser Israel. Aleluya. ¿Cómo le hizo Dios? Primero era Jacob, engañador, mentiroso, lo tuvo que transformar, lo tuvo que formar. ¿Cómo lo formó, hermano? Tuvo que pasar por cosas, aflicciones, y finalmente quedó en Israel. ¿Te das cuenta cómo Dios le cambió el nombre? ¿Qué le dice? Fíjate, aquí nos está hablando a la iglesia, ¿verdad? Primero somos uno, nos transforma. Él quiere que seamos transformados, hermano. No temas, porque yo te redimí. Señor. Te puse nombre. Mío eres tú. ¿A quién le pertenecemos, hermano? Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Él sabe que íbamos a pasar varias cosas, hermano. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás. Está hablando de las pruebas. Ni la llama arderá en ti. 3, ¿quieres leerlo conmigo, iglesia? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. ¿Sabes? Egipto le tuvo que pagar para que saltara y dejara libre a su pueblo. Aleluya. ¿Y cómo le pagó, hermano? Hermano precioso, iglesia hermosa. Tenemos que aprender cómo nos diseñó Dios para que podamos, fíjate como dice Pablo, vivir, movernos y ser en Cristo Jesús, hermano. Acuérdate, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Hermano, tú no puedes seguir viviendo para ti. Tienes que vivir para Dios. Cada día que vivas, quiero que te voy a hablar de esto. A veces
hay problemas en los matrimonios porque el esposo quiere que la esposa sea como él dice y viceversa. La esposa quiere que el esposo... Hermano, es que ahí nos está hablando. Tenemos que ser como Cristo quiere que seamos. Sí, amén. Tú no eres feliz por un hombre o por una mujer. Tu felicidad está en Cristo. Aleluya. El problema es que a veces quieres cambiar al esposo o a la esposa como tú piensas. No puede ser así. Cada persona tiene que vivir en Cristo, tiene que moverse en Cristo y tiene que ser en Cristo. Cuando aprendemos esto, hermano, podemos vivir como Dios quiere en esta tierra, esperando su venida. Iglesia, eres importante para Dios, acuérdate, Él es tu formador, Él es tu criador, pero también quiere transformarte. ¿Le dejas? Amén, Señor. ¿Le das permiso? Hermano, eso tú lo decides. Nadie decide por ti. La semana que viene voy a estar viendo con el favor de Dios acerca, hermano, el árbol de vida, para qué era, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, vamos a profundizar un poquito más. ¿Y con qué tiene que ver? Vamos a hablar un poquito de un esquema que habla de la Trinidad del ser humano. Y cómo Dios, Él es maravilloso, hermano, porque vamos a ir llegando, hermano, a lo que Dios hace, las 3 obras que Dios hace en nosotros. Aleluya. Primero hace justificación, después hace santificación y después glorificación. Fíjate, Dios es un Dios de obras completas, iglesia. Amén, Señor. Levanta tus manos. Te invito a que levantes tus manos y le des toda la gloria a Dios y le digas gracias porque quieres que me enseñe a vivir, Señor, como dice tu palabra. Y hoy empiezo a confesar, en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos. Amén, Señor. Padre, danos entendimiento. Gracias, sabiduría, Señor. Sí, Señor. Que cada día podamos tener esa hambre de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Esa hambre del árbol de la vida que es Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que rodees cada familia, que rodees a cada matrimonio, a cada seno familiar. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido por aquellos hogares donde hay problemas, Señor. Yo te ruego que tú seas alcanzando. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, yo declaro salvación para toda la casa, todos los hogares en Cristo Jesús. Aquel hijo que está dando un poco de problemas en este tiempo, alcánzalo con tu salvación, Señor. Rodéalo con tu amor, Padre, con tu gracia. Todo daño que tenga ese hijo, esa hija, Señor, pueda ser sanado por ti. Y, Señor, rodéale con tu amor y con tu benevolencia, mi Señor. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por cómo nos diseñaste, Señor, para alcanzar salvación, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Tu salvación llegue a cada casa, a cada hogar, en Cristo Jesús, en forma completa, en forma radical, Señor. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hoy está cumpliendo años nuestra hermana Mayra. Felicitamos a nuestra hermana Mayra. Ayer cumplió años el hermano Javier. Hermano, si quieres que recordemos tu día de cumpleaños, envíanos tu fecha de nacimiento. Creo que hace unas semanas también cumplió años una hermana que se llama Jessie Morales, si no me equivoco. También le deseamos bendición a nuestra hermana Jessie. Hermano, solo mándanos tu fecha de cumpleaños y trataremos de estar recordando para que estemos orando. Hoy oramos por nuestra hermana Mayra, que Dios le dé larga vida, pero que sus propósitos sean en ella.
en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, primeramente Dios, nos vemos el día domingo. Estoy proponiéndote que comencemos, vayamos ganándole horario otra vez para que podamos comenzar a las 10:30. ¿Qué te parece? Entonces, nos tenemos que levantar más tempranito para que podamos. Vamos a hacer una cosa. Este domingo nos vemos a las 10:45. ¿Qué te parece? Primeramente Dios, para que podamos tener 10:45, 15 minutos, empezar con oración y estar adorando al Señor y que podamos tener tiempo y después nos conectamos, ¿verdad? Primero tenemos nuestro culto y luego podemos tener otra enseñanza con el apóstol. Iglesia, que Dios te bendiga. Mantente en Jesucristo. Él te llamó para que fueras vencedor, más que vencedor. Dios te bendiga mucho, iglesia.